Bueno, lo primero eh, que me parece que es importante es aclarar una serie de términos que se usan en la práctica diaria, que es acerca de qué es raíz aórtica, qué es aorta ascendente, qué es arco aórtico, que por ahí se presta a confusión semántica, digamos. La raíz aórtica comprende lo que son los senos de Valsalva y el anillo valvular aórtico propiamente dicho. Hasta la unión sinotubular de la aorta. La aorta ascendente se extiende desde la unión sinotubular hasta la salida del tronco brachiocefálico. Y la emergencia de los vasos supraaórticos es lo que se llama arco aórtico. Luego del nacimiento de la arteria subclavia, comienza la aorta descendente, que se divide en aorta torácica y aorta abdominal. Y el criterio anatómico de división es el diafragma. Y a su vez, la aorta abdominal la podemos subdividir en suprarrenal e infrarrenal. Me parece que esto es importante porque vieron que esto se presta a confusión. Y de la misma manera se debe manejar el mismo criterio anatómico cuando se informan las tomografías, que es el estudio que generalmente con el cual evaluamos la aorta. Estos son los cortes axiales y esto es un corte coronal. Entonces, los distintos segmentos que deben ser evaluados son los senos, la unión sinotubular, la aorta ascendente, el arco aórtico proximal, que es antes del nacimiento del tronco brachiocefálico, el arco aórtico medio, que es entre la carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia, la aorta torácica proximal y la aorta torácica media. Luego continuamos hacia abajo. Esta es una reconstrucción multiplanar, que esto también lo suelen ver ustedes en las tomografías. Pero básicamente es la relación en el corte coronal y en el axial. Entonces, el síndrome aórtico agudo lo podemos definir como un proceso agudo de la pared de la aorta que afecta la capa media y conlleva un riesgo de ruptura. Produce un conjunto de signos y síntomas. La más común es el dolor agudo, muy intenso, cortante, desgarrante o pulsátil, y existen varias entidades que engloban el término síndrome aórtico agudo. La incidencia en la bibliografía es variable, pero aproximadamente está descrita esta incidencia, y incluye tres entidades fundamentalmente, que son la disección, que es la forma clásica final, y dos entidades que preceden en general a la disección, que son el hematoma intramural y la úlcera penetrante de la aorta. Y también se engloba dentro del síndrome aórtico agudo a la ruptura de aorta por trauma. Esto es frecuente de ver, más en un sanatorio general como es el nuestro, el sanatorio. Que seguramente ustedes no van a pasar la residencia sin ver al menos algún caso
de ruptura traumática. Entonces, las entidades que devienen en la evolución final de la disección aórtica generalmente comienzan con una úlcera penetrante en la aorta o con un hematoma intramural que progresan a la disección aórtica y cuyo resultado final, en caso de no ser diagnosticado o diagnosticado ya con la complicación, es la ruptura de la aorta. Existe una clasificación, dos sistemas de clasificación. El más usado es el sistema de Stanford, que lo divide a la disección de la aorta en tipo A y tipo B. Tipo A es cuando está involucrada la aorta ascendente, con o sin compromiso de la descendente, es decir, existen dos tipos de tipo A. Y la tipo B es la aorta torácica, el compromiso de la aorta distal al nacimiento de la arteria subclavea. Y la otra clasificación menos usada es la de Baikey, que es la tipo 1, 2 y 3, que es aorta ascendente con afectación simultánea de la descendente. La 2 es solamente la ascendente y la 3 es la descendente, pero en forma estandarizada se usa la de Stanford, A o B. Los factores de riesgo son fundamentalmente la hipertensión, los pacientes mayores de 65 años, sexo masculino, dislipémico, fumadores, y existen algunas enfermedades que pueden predisponer al desarrollo de enfermedad aórtica, de síndromes aórticos agudos, como son, por ejemplo, el síndrome de Marfan, el de Ehlers-Danlos, la presencia de coartación de aorta o la presencia de bicúspide aórtico. Estos síndromes, el síndrome de Marfan, por ejemplo, que es el más conocido por nosotros, los cardiólogos, es autosómico dominante y en algunos casos algunas formas de presentación requieren evaluación genética. Esto por ahí es muy específico, pero tengan ese concepto que puede haber afectación familiar. Esto está bien descrito en las guías. El trauma por desaceleración y el antecedente de cirugía de aorta o valvular. El cuadro clínico, básicamente, casi la totalidad de los pacientes tienen dolor brusco, muy intenso, retroesternal o interescapular que puede irradiar a la mandíbula, al epigastrio o a la región lumbar. Esto puede ser un dolor que nos puede confundir con otros diagnósticos presuntivos como infarto, pericarditis, TEP, colecistitis. Hay que tener presente que un porcentaje no despreciable de disecciones aórticas tienen signos de isquemia miocárdica. Por eso es importante en todos los pacientes que ingresan con diagnóstico de infarto agudo de miocardio, tomar los pulsos. Eso es muy importante, porque si uno encuentra alguna diferencia de pulsos, por ejemplo, puede sospechar compromiso de la aorta. Un bajo porcentaje se manifiesta por síncope y es de destacar que el síndrome, la disección aórtica tiene una alta mortalidad. ¿Cómo se producen estas entidades?
el hematoma, ¿me escuchan bien? Sí. Bien, me pueden preguntar si quieren, no hay ningún problema. Cualquier duda me preguntan. El hematoma se produce por ruptura de los vasos vasorum, que genera infarto y necrosis de la media, que se extiende sobre la misma y que puede ser subadventicial. Se produce una hemorragia intramural sin desgarro evidente de la íntima. Y esto produce un mínimo desgarro de la íntima con trombosis de la luz falsa. En general, el hematoma intramural, la gran mayoría de los mismos está en la aorta descendente y está asociado a hipertensión arterial, y la evolución puede reabsorberse o puede evolucionar a disección aórtica. La propagación en la media depende de dos factores: de la magnitud del sangrado y de la resistencia de la media, es decir, del tipo de colágeno que encontremos en la media. Puede reabsorberse entonces, puede progresar a una disección clásica, o se puede contener en un porcentaje que es aproximadamente un tercio. Obviamente, si esto progresa, estamos hablando ya de la entidad de disección aórtica, y tiene, como todas estas entidades, cuando localizan la aorta ascendente, tiene un riesgo de mortalidad mucho más elevado. Fíjense que cuando localiza en la aorta ascendente, en un registro de Evangelista del 2005, la mortalidad es casi del 50%. ¿Cuáles son los datos de peor pronóstico? Cuando asientan en la aorta ascendente, cuando la aorta ya se encuentra dilatada, mayor de 50, cuando el espesor del hematoma por la TAC es mayor de 11 milímetros, cuando se acompaña el hematoma de disección localizada, de derrame o de taponamiento, y la persistencia del dolor. Y los datos de peor pronóstico cuando está afectado el tipo B son los diámetros de la aorta mayor de 60, la persistencia del dolor, la presencia del derrame pleural y edad de mayor de 70 años. El manejo agudo, como siempre, en el tipo B, el tratamiento inicial es tratamiento médico, conservador y el seguimiento de las complicaciones, y en el tipo A es discutido, cuando es exclusivamente hematoma, cuál es la conducta a seguir. Pero en general, cuando está comprometida la aorta ascendente y hay persistencia de dolor, se debe tomar una conducta quirúrgica. La úlcera penetrante es una lesión focal de una placa aterosclerótica que penetra a través de la membrana elástica interna hacia la capa media. Entonces la sangre contacta con la media y se produce una hemorragia y el hematoma intramural. Uno podría decir que la úlcera penetrante precede al hematoma intramural. Generalmente se localiza en la aorta descendente, y los factores de riesgo son los conocidos: la hipertensión, el tabaquismo, la presencia concomitante de aneurisma de aorta abdominal y de enfermedad coronaria. Como dije anteriormente, generalmente se acompaña de hematoma, evoluciona a rotura en un 10 al 40%, puede progresar a pseudoaneurisma o aneurisma sacular o a disección, y la mortalidad, como dijimos, depende de la localización. Los predictores de progresión o de mala evolución son el dolor sostenido, el derrame pleural, cuando el diámetro de la úlcera es mayor de 20 milímetros y la profundidad de la úlcera es mayor de 10 milímetros. Esto se puede ver con la tomografía. El manejo agudo es semejante al manejo agudo de lo que dije anteriormente del hematoma, que es la entidad que
es la continuación, digamos, de la úlcera penetrante. Lo que ocurre es que la úlcera penetrante suele ser un hallazgo bastante frecuente de ver en tomografías. Cuando hallamos una úlcera penetrante en un paciente asintomático, el tratamiento es conservador, y en los pacientes sintomáticos depende si el paciente está estable o inestable, y la localización si es tipo A o tipo B. Doc, una pregunta. Sí. ¿El hematoma puede ser asintomático? Sí, sí, se lo puede. La entidad úlcera penetrante / hematoma muchas veces son diagnósticos de imágenes. Distinto es el paciente que viene con síntomas y vos encontrás solamente eso. No. Ahí le da jerarquía al síntoma. Y la disección aórtica, que sería el estadio final de estas dos entidades, que generalmente es la que vemos nosotros. Es el paciente que viene a la guardia con dolor intenso, se le hace la tomografía y tiene la disección de aorta. Es el desgarro de la íntima y luego de la capa media, que forma un sitio de entrada con extensión longitudinal y circunferencial. Entonces la sangre atraviesa la capa íntima separándola de la adventicia, creando una luz falsa. La luz verdadera es pequeña y en general es colapsada por la luz falsa, y esta disección puede progresar en forma distal o en forma proximal, es decir, en forma anterógrada o en forma retrógrada, y a medida que va progresando va comprometiendo el nacimiento de las distintas ramas de la aorta. Esto es lo que llamamos nosotros compromiso visceral. Ustedes vieron que en las disecciones, en la tomografía, se suele ver que se llena una sola arteria renal de la luz verdadera o una sola arteria ilíaca, y que el flujo en la otra por ahí está mantenido por la luz falsa. Y puede causar complicaciones graves como síndrome de mala perfusión, taponamiento, insuficiencia valvular aórtica. El cuadro clínico básicamente está dado por ausencia o diferencia de pulsos. Cuando hay compromiso de los vasos supraórticos se puede manifestar como accidente cerebrovascular con dolor intenso. Cuando hay compromiso de la raíz aórtica puede producir insuficiencia valvular aórtica severa con derrame pericárdico y taponamiento. Se puede manifestar como bloqueos del trastorno, como con trastornos de la conducción, e inclusive con infarto. Generalmente se suele afectar el nacimiento de la arteria coronaria derecha. Es más frecuente de observar. La historia natural de la disección aórtica: el tipo A tiene una mortalidad elevada, que alcanza el 1 o 2% por hora luego del inicio de los síntomas. El tratamiento suele ser quirúrgico. Y el tipo B tiene una mortalidad más baja. Obviamente que el riesgo aumenta si se presentan complicaciones, por ejemplo, de mala perfusión visceral, isquemia intestino-mesentérica o compromiso de las arterias renales, pero está establecido que en el tipo B, en caso de no existir estas complicaciones de mala perfusión visceral o ausencia de isquemia en los miembros inferiores, el tratamiento inicial es el tratamiento médico. Son marcadores de mal pronóstico el dolor refractario, la isquemia de órganos o miembros, la rotura contenida, el aumento del diámetro aórtico o la disección retrógrada. ¿Cómo lo manejamos inicialmente? Primero, la estabilización médica. Hay que disminuir la DPDT. Esto en general son pacientes que están sumamente hipertensos,
con vasodilatadores tipo nitroprusiato y beta bloqueantes, que son los principales determinantes de la extensión y de la ruptura, y en el tipo A la cirugía prevé un tratamiento definitivo, cuyo objetivo es prevenir la ruptura, el taponamiento y mejorar, si existe, la insuficiencia valvular. En el tipo B, el tratamiento médico, obviamente, y la reparación endovascular cuando el tipo B está complicado. ¿Cuáles son las técnicas de imagen? Podemos recurrir a la angiografía, a la resonancia, a la ecografía o a la tomografía. En el diagnóstico del síndrome aórtico agudo podemos usar, como les dije anteriormente, distintos tipos de imagen, pero en general, en la fase aguda del síndrome aórtico agudo, estos tres métodos, el ETE, la tomografía y la resonancia, tienen una alta sensibilidad y especificidad para diagnóstico de estas entidades. Obviamente la técnica a utilizar depende de la experiencia del centro, de la disponibilidad, de la sospecha y de la precisión diagnóstica de los operadores. Con respecto a la angiografía invasiva, prácticamente no lo usamos para diagnosticar una sospecha de síndrome aórtico agudo. Puede sí ayudar en evaluar el compromiso de la válvula aórtica, de los troncos supraórticos y viscerales, y aportaría como ventaja la evaluación de las arterias coronarias y eventualmente de la función ventricular. Es de mucho riesgo hacer una coronariografía y una aortografía diagnóstica en este contexto. Estas son imágenes del pasado nuestras. Acá tenemos una disección tipo A y esta es una disección tipo B. Muchas veces el principal desafío que tenemos cuando estudiamos estos pacientes es que no podemos ingresar a la luz verdadera, entramos a la luz falsa. La verdad que es una imagen un poquito que asusta. Después tenemos como otro método diagnóstico la resonancia. Tiene una buena exactitud diagnóstica, es muy alta, pero ¿qué ocurre con estos pacientes? La resonancia necesita que el paciente colabore con el estudio, son pacientes en general inestables, su uso estaría solamente justificado en pacientes muy estables, en los cuales el diagnóstico de síndrome aórtico agudo no esté establecido. Evalúa, sí, la dinámica de flujos, permite evaluar la insuficiencia aórtica y la función ventricular, y sí es útil en el seguimiento de los pacientes, y esto sí es importante en términos de la no irradiación, que puede jugar un valor. Pero en general, solamente estaría justificado para los pacientes estables, que no son estos pacientes. Estas son imágenes de resonancia, tipo A y tipo B, por las características que se pueden observar en la fase hiperaguda, con T1 y T2 hiperintenso. Y luego la ecografía. Esto sí es un método diagnóstico al cual tenemos acceso rápidamente. Es operador dependiente, se puede hacer al lado del paciente sin movilizarlo, permite identificar la puerta de entrada, permite valorar complicaciones como la insuficiencia aórtica, el taponamiento, también la función ventricular. Sí tiene una escasa visualización de la aorta abdominal y del arco aórtico. Muchas veces no permite descartar definitivamente un síndrome aórtico agudo. Hay que sedar al paciente y controlarlo al mismo. Sí es muy útil en el control intraoperatorio. Estas son imágenes del eco
Transesofágico, fíjense en la aorta descendente, el hematoma intramural. Y acá una disección tipo A con el flap de disección, que se acompaña de insuficiencia aórtica severa. Y la tomografía, que es el método más utilizado, nos permite localizar el sitio de entrada, la extensión, la reentrada. Hay que tratar de hacerlo gatillado con electro, porque permite una mejor visualización de la aorta ascendente, como hacemos con los protocolos para TAVI. Permite una reconstrucción 3D y análisis desde múltiples ángulos. Hay que considerar que usamos contraste iodado si existen antecedentes de alergia o insuficiencia renal, y se pueden utilizar protocolos de baja radiación. Esta es una imagen de tomografía de una úlcera penetrante. En este caso es una úlcera que mide menos de 10 milímetros. En este caso, en un paciente estable. Esto es un hallazgo en la tomografía. Se prima el tratamiento conservador. Este es otro caso en el cual tenía diagnóstico de úlcera penetrante, pero con progresión del dolor. En este caso se decidió avanzar con tratamiento endovascular. Y fíjense, una úlcera penetrante en la raíz de la aorta, con diferencia temporal. Este es el mismo paciente, cómo evolucionó a un pseudoaneurisma de la aorta, y en este caso se decidió por tratamiento quirúrgico. Lo mismo ocurre con el hematoma, que mostró en este caso regresión del mismo. Por ahí no se ve muy claro, pero es esto que está acá, muy localizado. Esta es en un paciente estable, una disección tipo B, es decir, que está distal al nacimiento de la arteria subclavia. En este caso se definió por tratamiento médico. Fíjense cómo tiene compromiso de los vasos viscerales, pero, por ejemplo, el tronco celíaco y las arterias renales se llenan a partir de la luz verdadera. Y lo mismo la arteria mesentérica superior. En una disección tipo A, en un paciente estable, con compromiso de la aorta ascendente, se definió tratamiento quirúrgico. Esta es una ruptura postraumática. Este es un caso del sanatorio. Yo creo que ninguno de ustedes estaba. Es de un Yo sí paciente. ya estaba, creo que era R1 yo. Era un chico en accidente de tránsito, ¿no? Correcto. Sí, sí, sí. Un accidente de moto. De moto, sí. Un accidente de moto que estaba con derrame pericárdico. Fíjense que tiene una ruptura postraumática, y en este caso, afortunadamente, pudimos de urgencia colocar una endoprótesis con buen resultado, y pudimos excluir la ruptura. Este paciente, tuvimos un seguimiento clínico en forma indirecta por un colega del ECA, pero después se perdió. Así que no sabemos en qué situación está. Podemos concluir entonces que el síndrome aórtico agudo es una patología de alta mortalidad que debe reconocerse de inmediato. La evolución natural determina que el tratamiento médico deba comenzarse ante la sospecha diagnóstica
y es fundamental discriminar si es tipo A o tipo B. Hay que valorar la presencia de complicaciones, ya que se asocia a peor pronóstico. La obtención de imágenes mediante transesofágico parece ser el procedimiento de elección para el diagnóstico en la fase aguda. La TAC es de elección cuando el ET no es diagnóstico, no esté disponible o se necesite más información en el tipo A, y es de elección en el tipo B para determinar la extensión y el compromiso de ramas. Y la resonancia es útil como seguimiento en el tipo B o para el diagnóstico de hematoma. Acá puse unas diapos que teníamos, que son de 2 registros, en el cual la técnica más utilizada en los 2 registros más importantes fue la tomografía. Bueno, y después los métodos diagnósticos, si el paciente se encuentra estable o no, pero en general la disponibilidad en el sanatorio es primero un eco y luego la tomografía. Así que esto sería un pantallazo de esto, que es un tema muy grande, y traté de englobarlo. No sé si se entendió el concepto. Sí, Doc. Sí. Bueno, las imágenes también. Son buenas, ¿no? Sí. Doc, yo tengo una pregunta. Nosotros, por lo que hemos visto, generalmente la diagnosticamos mediante una tomografía. En el caso de que quede duda entre si es tipo A o tipo B, ¿la técnica de elección sería el ETE? ¿Seguir? No, el gol estándar, el de mayor sensibilidad y especificidad, es la tomografía. Sí. Si la tomografía con reconstrucción tridimensional, es muy raro que tengamos, que existan dudas. En general, en la práctica diaria, los pacientes tienen los 2 métodos. Ustedes han visto en esta, hubo un par de casos de disecciones aórticas. Si no recuerdo, hubo pacientes que se operaron. Los pacientes tenían tanto ecografía de ingreso transtorácico, ETE y después tomografía. Digamos, con esos 2 métodos, diferenciar entre tipo A y tipo B casi es muy probable que se logre. Yo no recuerdo haber tenido, digamos, confusiones en los casos que hemos visto cuando se ha arribado cuando se hicieron los 2 métodos clásicos. Aparte hay muy buenos ecografistas ahí en el sanatorio que hacen buenos ecos, tanto transtorácico como ETE, y también los radiólogos. Así que me parece que en ese sentido no habría dificultades diagnósticas. Lo que sí se plantea muchas veces en el tipo A es para los pacientes con factores de riesgo coronarios, es tener o no tener previo a la cirugía una coronariografía para los pacientes que se van a operar. Esto depende mucho del cirujano. En general, a los pacientes uno trata de no invadirlos, de no estudiarlos, por el riesgo que implica la arteriografía invasiva. Así que, y bueno, y el tratamiento médico es lo que ustedes ya saben, es control de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, tratamiento clásico.
¿Mm? Así que bueno, no sé si quieren, si tienen alguna otra pregunta. No, muy buena la clase. Bueno, después viene todo un tema cuando uno decide tratar esto en agudo, desde el punto de vista operativo, lo que significa muchas veces conseguir la prótesis. Se ha avanzado bastante en ese sentido, pero existe una limitación tanto desde el punto de vista a veces administrativo como de disponibilidad de la prótesis. Pero bueno, es un tema que lo hemos hablado tanto a nivel institucional como de los proveedores, y tratamos de que existan medidas estándares. Por ahí existe el caso de que hay aortas muy dilatadas o muy chicas que requieren medidas especiales, y ahí entramos en un delay de conseguir el dispositivo. Estoy hablando para la tipo B, ¿no? Que es la que nosotros, la tipo B complicada, que es la que nosotros podríamos eventualmente llegar a tener un papel. La tipo A, por el momento, es de resorte quirúrgico. ¿Mm? Así que bueno, si quieren yo después se las paso a esta clase. Les paso el PowerPoint. Una duda. Un paciente que tenga una disección tipo B y que tenga muchos registros de hipertensión, ¿se tienen que hacer algún control por tomografía si se constata hipertenso y no se puede manejar bien la presión? No sé, escucho medio entrecortado. ¿Cómo? Un paciente que tenga una disección tipo B Crónica. y que tenga, sí, y que tenga Sí. malos registros de presión arterial, que sea de difícil manejo, ¿tiene que tener algún tipo de control? Sí, ¿O solo se total. toma como alerta si hace dolor? O sea, por ejemplo, si se manejó mal. No, totalmente. Un paciente con una disección tipo B crónica, vos tenés que arreglarle. Obviamente que tiene que tener la presión arterial controlada en forma óptima, pero tenés que reglar ciertos controles imagenológicos ya pautados. Por ejemplo, tomografía multislice cada 6 meses o resonancia pautada. Y obviamente un seguimiento clínico muy cercano. Si aparece dolor, si aparece una complicación visceral. Pero en los tipo B, el principal dato que uno tiene que seguir con imágenes es el diámetro de la aorta torácica. Eso es muy importante. Por eso también es importante que el seguimiento se trate de hacer con el mismo método y, si es posible, con los mismos operadores. Obviamente que la tomografía en ese aspecto saca de juego un poco la subjetividad que sí puede tener quizás el eco, porque vos podés ver la tomografía en crudo y medirla, pero el control de la TA se impone, es regla para estos pacientes. ¿Mm? Gracias. Muy bien. Bueno. ¿Estamos? Estamos. Sí, Doc. Bueno, espero, fue un poquito aburrida, pero bueno.
Espero que les haya servido. Gracias.